Vamos. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario sobre el crecimiento en Chile. Queremos agradecer el interesante panel que tendremos hoy, la asistencia, la presencia de don José de Gregorio, de don Rodrigo Valdés, de don Vittorio Corvo y de don Óscar Landerreche, panel que además será moderado por Claudia Valle, quien nos introducirá posteriormente con mayor profundidad en la presentación de nuestros expositores. Este seminario, como ocurre normalmente en las actividades que viene haciendo la Presidencia del Senado, está siendo transmitido vía streaming, así que queremos agradecer también a TV Senado por su trabajo y todo el contenido de la actividad va a quedar en su plataforma web para que puedan revisarla con posterioridad. Para iniciar la actividad del día de hoy, vamos a ofrecer la palabra al presidente del Senado, don Carlos Montes. Muy bien, buenos días. Saludo a nuestros panelistas. Don Vittorio, muchas gracias por estar acá. Don Rodrigo, don Óscar, de Gregorio, José quedó de llegar en unos minutos de atraso. Y Claudia, su coordinación del panel. Yo quiero saludar al embajador de El Salvador que está acá y al presidente del Partido Radical por saludar a algunos de los personajes que están acompañándonos. Bueno, nosotros tenemos la convicción que el tema del crecimiento debe adquirir una mucho mayor jerarquía y densidad tanto en el debate político como académico. Es un tema que la coyuntura lo va postergando, nos inunda la coyuntura y muchas veces no tenemos un debate para el presente y para el futuro en términos de crecimiento. Parece necesario ir más allá si las tasas de crecimiento dependen de factores internos o externos, que fue el debate que hubo durante bastante tiempo. Parece que no basta con coleccionar agendas de proproductividad, porque ya tenemos varias, ¿no? 4 o 5 agendas proproductividad, ni con la apreciación respecto a los movimientos de tasa de interés del Banco Central, que son cuestiones importantes, pero necesitamos ir más a fondo. Se ha dicho mucho que el tema de capacitación laboral es muy clave, pero hasta el momento no ocurre nada, ya hace mucho tiempo que se está diciendo. El modelo que tenemos hoy día no da cuenta ni lo del largo plazo, ni tampoco lo del corto plazo. En ciencia y tecnología estamos entendiendo poco que se haya provocado la rebaja de este año, una fuerte rebaja, en vez de tener ciertas opciones por dónde orientar los recursos. En materia de franquicias tributarias tenemos 10.000 millones de dólares, muchos de los cuales fueron gestados y pensados en otro contexto, con otros fines, muy centrados en el mercado financiero, pero muy poco ligados a la producción real, muy poco ligados a incentivar ciertos cambios. Bueno, pero mire, la discusión más global no la podemos eludir, y nuestro propósito es empezar a debatir en ese sentido. El tema de la matriz productiva, que sea más diversa, sustentable. Aníbal Pinto decía que esto, ya en 1847 se decía que Chile tenía que cambiar su matriz productiva, tenía que diversificarla. Y necesitamos un debate que tomemos opciones más explícitas respecto a esa matriz. El tema de reformar el Estado. Creo que hay un cierto acuerdo con el tipo de Estado que tenemos, el desarrollo para adelante tiene dificultades. Algunos que están cuestionando esta visión del Estado mínimo y subsidiario, gente que lo sostuvo mucho tiempo, pero hoy día lo está cuestionando, creo que no da el ancho para lo que se requiere, que un Estado solamente corrigiendo fallas de mercado no es lo que necesitamos un Estado también capaz de proponer iniciativas y todo el debate a propósito de la Mazzucato, de algo que adquiere otra fuerza, y también por el otro lado, un Estado que solo se dedica a lo social no es suficiente, o sea, un Estado que tiene que tener propuestas, que tiene que levantar propuestas, articular al sector público y privado en función de ellas. Y una cuestión que quizás es nueva en la discusión del desarrollo, del crecimiento, del tema de las ciudades. Siempre las ciudades las descomponemos en una serie de políticas sectoriales y no las miramos en su conjunto, pero todo indica que pensar el desarrollo implica también pensar en las ciudades. Bueno, nosotros ¿qué esperamos de esto? Que los distintos puntos de vista se expresen, enuncien cómo se imaginan el debate y por dónde debe ir,
a un tema tan significativo como esto, y esperamos que en el futuro haya otra iniciativa en la misma dirección para profundizar. Y les agradecemos la presencia de todos ustedes y también esperamos seguir en el debate sobre el crecimiento, que es un tema que debería estar mucho más presente. No es verdad que la izquierda no tenga o la centroizquierda no tenga propuesta de crecimiento. Lo que pasa es que no estaba en el debate. Hubo diferencia incluso en el gobierno anterior sobre esto. Y para hoy día es bueno que las diferencias y las posiciones se expresen, porque eso va a enriquecer las propuestas de futuro. Muchas gracias por estar acá a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar con el panel, quiero dar algunas excusas y saludos a esta actividad que han realizado algunos parlamentarios, entre ellos el senador Rafael Provence, el senador Manuel José Osandón, el senador Juan Castro, el senador Kenneth Pug, la senadora Bensperger, el diputado Renzo Trisotti, el diputado Tomás Hirsch, el diputado Víctor Torres, el diputado Vlado Mirosevich, el diputado Patricio Mailero, el diputado Guillermo Ramírez, diputado Manuel Monsalve, el diputado José Miguel Ortiz, el diputado Marcelo Chili, el diputado Pablo Vidal y la diputada Sofía Cid, todos quienes se excusaron y enviaron sus saludos a la actividad. Ahora dejo con ustedes a Claudia Valle, quien va a moderar el panel de este seminario. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a conversar sobre el escenario que enfrenta el crecimiento en Chile, qué tenemos que hacer si queremos crecer más, qué estamos haciendo y qué medidas deberíamos tomar, qué amenazas se nos presentan y si vamos por buen camino o no. Y antes de presentar a nuestros panelistas, queremos saludar al presidente de la CPC, Alfonso Suet, y al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que nos acompañan. Y queremos agradecer especialmente a los economistas que ahora nos van a acompañar en esta conversación. Bueno, Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, doctor en Economía del MIT. Óscar Landerreche, expresidente de Codelco, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también doctor en Economía del MIT. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, también doctor en Economía del MIT, esto parece publicidad. Y se va a sumar en unos minutos José Gregorio, que es exministro de Economía, expresidente del Banco Central, en la actualidad decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y, por supuesto, doctor en Economía del MIT. ¿Ya? Ahora, cada uno de ellos va a contar con 20 minutos como máximo para su exposición y luego tendremos 20 minutos para comentarios y preguntas. Le damos la palabra a Vittorio Corvo. Primero que nada, muchas gracias, senador Montes, por la invitación. Yo creo que este es un tema que ha estado por distintos lados de la discusión, pero nunca, por mucho tiempo no ha estado en el centro de la discusión porque hemos estado preocupados de otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer yo en los minutos que tengo asignados, voy a hacer una revisión de qué es lo que sabemos y cómo está Chile hoy día y qué es lo que sabemos. Aquí no hay bala de plata, pero hemos aprendido, igual como los médicos han aprendido, qué cosas son más amigables para reducir los ataques al corazón, tener el colesterol bajo, hacer ejercicio. Aquí hay cosas parecidas que hemos ido aprendiendo, aunque no existe la bala de plata. Entonces no hay duda, lo primero que sabemos es que aunque no hay... ese celestito no es mío, pero alguien puso ese punto celestito. Ah, ya, en el taller sale el celestito. En periodos largos de tiempo y ajustando por estos ciclos de que a veces la economía se sobrecalienta y hay que retirar el alcohol, lo hace el Banco Central, se enfría un poco, después parte de nuevo. Pero si sacamos estos efectos cíclicos, el crecimiento de largo plazo está determinado por la oferta, lo que llamamos crecimiento potencial, la capacidad de generar productos. Y este crecimiento potencial está determinado por el crecimiento de los factores productivos, el trabajo ajustado por la calidad del trabajo, el capital ajustado por su intensidad de uso. Y lo más importante de todo es que estas cosas las combinemos en la forma lo más eficiente posible, lo que llamamos el crecimiento de la productividad. Pero lo que sí sabemos es que en el largo plazo el crecimiento sostenido está básicamente determinado por la productividad.
Porque no tenemos forma, hay rendimientos decrecientes a usar más trabajo, hay rendimientos decrecientes a usar más capital, lo que se requiere es hacer esto en forma más eficiente, y eso es la productividad. En palabras del premio Nobel Paul Krugman, también de MIT, la productividad no es todo, dice, pero en el largo plazo es casi todo. O sea, lo importante, entonces voy a concentrar mucho en mi presentación, primero qué ha pasado con la productividad y qué es lo que podemos hacer hacia adelante, donde están los retos. Perdón. Entonces, esto se puede ilustrar en el caso chileno. En el periodo de crecimiento, en el mejor periodo de crecimiento de los últimos 30 años, que fue el periodo 86-97 o si pensamos 90-2000, hasta el 2000, digamos. En torno a un tercio del crecimiento era más productividad. Y aquí logramos algunos beneficios, nos integramos al mundo. Antes teníamos escalas pequeñas, ahora tenemos escalas más grandes de producción. En vez de hacer autos en Arica que tomábamos un buen baño de sol, ahora lo que hemos hecho, hay autos que nos costaban 6 veces los precios internacionales y se vendían a 8 veces, pero con muy baja productividad. Botábamos las baterías al agua porque tenía que haber baterías nacionales, botábamos los neumáticos al agua porque tenía que haber neumáticos nacionales. Es una forma muy ineficiente. Hoy día, con la apertura, producimos autos en forma mucho más eficiente. Por un lado entran salmones o vino y por otro lado salen autos. Y se ha beneficiado el país y la clase media que ha tenido acceso a autos. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Chile en los 60, era un lujo asiático tener autos. Se contaban con los dedos de la mano los que tenían autos. También fue en ese periodo donde Chile logró reducir significativamente su brecha de productividad con los países avanzados y pasamos a toda América Latina. Hasta el año 92 fue recuperación del terreno perdido, catch up, y de allí en adelante fue convergencia. Nos pusimos al día con nuestro nivel de productividad que traíamos de antes y de ahí para adelante empezamos a cortar brechas. Entonces, si pensamos, hay varias formas, esta tabla no se ve muy bien, pero todas llegan a la misma conclusión. En el periodo que yo estoy describiendo, hasta el 96, depende cuál usemos, la productividad explicaba cerca de un tercio, 2,4 en un estudio, 2,6 en el otro, en la comisión de productividad 2,3. O sea, un tercio del crecimiento era productividad. Si miramos una serie más larga de tiempo basado en eso, fue el producto per cápita de Chile empezó a crecer alrededor de ese periodo 84, donde casi todo es productividad. Arriba, ¿qué pasó con la productividad en ese periodo? La línea celeste. Es prácticamente productividad. O sea, el salto, y eso se repite en todos los países, donde yo vea en el planeta. Países que han sido exitosos son países que han dado un salto en productividad. Y ese fue el periodo en el cual en Chile, ahí tengo el ingreso per cápita, el PIB per cápita de Chile, comparado con el PIB per cápita de los Estados Unidos. Entre el año 80, el Chile es el azulito con esos triangulitos, Chile más o menos se puso al día, recuperó su nivel de producto per cápita con respecto a Estados Unidos, lo recuperó prácticamente a comienzos de los 90. Donde el catch-up empezó prácticamente alrededor del 84 y de ahí para adelante empezó a diferenciarse. Y hoy día, si comparamos con otros países en América Latina, por ejemplo, hoy día, si miramos Brasil o Argentina, tiene un nivel de producto per cápita con respecto a Estados Unidos que es 25% menos de lo que tenía en el 80, cuando partió la carrera. En cambio, Chile, de este grupo, el grupo que más se ha diferenciado, nos hemos achatado en el último tiempo, pero esto coincidió con los años de aumento importante en productividad. La productividad es distinta en distintos sectores, o sea, el sector que se ha ido quedando atrás en productividad es la minería, según un estudio de la Comisión Nacional de Productividad, que los resultados agregados son muy parecidos, pero que hay por sectores. Y la minería ha tenido crecimiento de productividad negativo en el último tiempo, y esto tiene que ver con el agotamiento de la ley de los minerales. Y los sectores que siguen con crecimiento positivo han tenido crecimiento menos dinámico que en el pasado. Algo está pasando con la productividad. No es un problema solamente de que estamos empleando ya muchos trabajadores y estamos cerca del pleno empleo. También hemos agregado capital humano, pero una cosa que está fallando más, sin ninguna duda, es la productividad. Si miramos hoy día,
los estudios que hace el Banco Central, los estudios de la Comisión Nacional de Productividad, muestra que con el auto que tenemos no podemos andar a más de 70 kilómetros por hora. La productividad, el Producto Potencial de Chile crece en torno al 3%. Antes teníamos un auto que era capaz de andar a 120, ahora a 60, prácticamente la mitad. Y eso es básicamente por la gran caída que ha tenido el crecimiento de la productividad, que le mostré en la tabla anterior que incluso ha sido negativo en los últimos años. Entonces, si queremos sostener tasa de crecimiento de 4% o más, para así ser capaz de resolver las necesidades de nuestra muy exitosa clase media que se ha generado en los últimos 20 años, que quiere hoy día mejor acceso a salud, mejor acceso a seguridad, necesitamos tener una máquina que genere más crecimiento. Los aumentos, entonces lo quiero concentrarme en el resto de mi presentación, es qué podemos esperar de aumento de productividad, dónde habría que trabajar, dónde hay que empezar a trabajar para el aumento de productividad. Los aumentos de productividad se logran a través de inversión en capital físico, porque mucha inversión trae nuevas tecnologías incorporadas que dan más productividad. Aumento de capital humano, donde hay mucho que hacer, como también decía el senador Carlos Montes, educación, mucho formación y experiencia, porque la educación es un arbolito que hay que plantarlo y se va a demorar muchos años en crecer, pero hay que trabajar desde ahora. Pero mucho en formación, experiencia y formación profesional, y ahí estamos al debe en todos los programas de capacitación, especialmente para las tecnologías del siglo XXI. La innovación, innovar de nuevo capital humano es una limitación. Mucha gente dice Chile invierte poco en capital en innovación, porque en Chile no tenemos el capital humano para que vaya con la innovación. Todos los estudios que se han hecho muestran que el limitante más grande en Chile de la innovación es el capital humano, y también mejoras de eficiencia. Las políticas públicas tienen un rol en el aumento de la productividad, a través de promover la competencia, más competencia ayuda, la movilidad de factores, la innovación misma, y facilitar la creación y destrucción de empresas. Todo este aumento de productividad desaparece en empresas de baja productividad y nacen nuevas de alta productividad. Eso viene desde Schumpeter, esa es la historia de crecimiento de los países. El rol que puede jugar la innovación y las nuevas tecnologías en el crecimiento de la productividad en el futuro es materia de gran discusión. Tenemos toda esta revolución, la cuarta revolución industrial, y hay una gran discusión cuánto efecto va a tener eso en el crecimiento. Hay algunos optimistas que dicen que la cuarta revolución de la robótica y la inteligencia artificial van a permitir un tremendo salto en productividad, aunque sus efectos pueden tomar tiempo, pero eso no lo hemos visto todavía. Entonces se pone el ejemplo de la electricidad, que desde que se inventó se demoró 50 años para tener los aumentos de productividad hasta que la gente viera cómo rediseñaba la fábrica y todo el resto. Lo mismo con los computadores. Mi director de tesis, Robert Solow, decía: yo veo computadores en todas partes menos en la productividad. Una frase famosa de él. A los 10 o 15 años empezó a aparecer. Entonces estas cosas toman tiempo. Los pesimistas dicen que no es mucho lo que puede esperar de la cuarta revolución, especialmente el profesor Robert Gordon en Northwestern, porque no es nada comparable, dice, con las últimas invenciones. Esto es más para que los niños jueguen, dice, con las maquinitas, y hasta se le echa a perder el cerebro, que están todo el día jugando, afecta el consumo, pero no la productividad. ¿Okay? Donde sí se le reconoce un rol importante es en el bienestar de los consumidores, o sea, todo lo que hacemos nosotros hoy día para hacer transferencias bancarias, para buscar los pasajes más económicos, los hoteles, todo es una tremenda ganancia para los consumidores, pero no en productividad, pero sí en bienestar. Eso no hay discusión, Ahora, otra discusión grande relacionada con esto: ¿qué le va a hacer al empleo? O sea, mucha gente dice, y salen estudios bien bonitos que uno los compra en los aeropuertos, la revolución va a dejar a todos desempleados. En eso no me he equivocado en todo, partiendo por el gran economista, el economista más famoso del siglo pasado, que es John Maynard Keynes, que decía que la tecnología iba a ser tal que la gente iba a tener a lo mejor trabajar 2 horas a la semana y nada más, porque la tecnología lo iba a desplazar a todos. Nada ha pasado. Un premio Nobel más adelante, Leontief, dijo lo mismo, que las tecnologías iban a desplazar a los trabajadores, lo dijo casi 20 años después que Keynes. Nada de eso pasó. Así que ahí tengo una nota más optimista. No nos preocupemos tanto de que va a desplazar a los trabajadores. Sí que hay que prepararse para que la gente tenga un ingreso decente y pueda adecuarse.
De hecho, los 3 países con más robots por trabajador hoy día, que es Alemania, Corea y Singapur, tienen altas tasas de empleo con respecto a la población económicamente activa y bajísimas tasas de desempleo. De hecho, Alemania tiene la tasa de desempleo más baja en cerca de 40 años. Japón, que viene de cerca, tiene la tasa más baja de desempleo en 60 años. ¿Okay? Y Estados Unidos tiene la tasa de desempleo más baja en cerca de 40 años. O sea, claramente esto cambia la composición del empleo. Se crean empleos nuevos en otras cosas. Gente que tiene que cuidar los robots. Y también crece mucho el ingreso y eso aumenta también la demanda por servicios, que es lo que ha crecido fuerte y también en Chile. Lo que sí... entonces, lo que sí está esta preocupación de los efectos en composición. Entonces, no hay duda, y lo que sí sabemos también, aparte de que no nos va a dejar desempleados, sino que van a hacer trabajos distintos, lo que sí sabemos también es que esto cambia radicalmente todo lo que es formación de capital humano. Todo lo que hacíamos en el pasado poco sirve hoy día, y también la regulación laboral en esto. Hoy día claramente la rentabilidad de la gente que tiene habilidades cognitivas, no rutinarias y habilidades socioconductuales, que es capaz de trabajar con gente, comunicarse, sus ingresos suben significativamente, son muy amigables a las nuevas tecnologías. Entonces crea un tremendo cambio en la composición. Y esas son las cosas que se demandan hoy día. Y a los que le va mal son los que hacen actividades rutinarias, que pueden ser reemplazadas por máquinas. Entonces lo que se requiere hoy día es adecuar la oferta, preparar gente mucho más flexible, capaz de comunicarse, pero en vez de hacer actividades rutinarias. Entonces esa implicancia para el mercado laboral es fundamental. Ahora, la adopción de nuevas tecnologías por las empresas es fundamental para aumentar la productividad. Y surge a través de distintos canales. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo las empresas se ajustan a este mundo? Los startups que vemos a cada rato, que introducen innovaciones al mercado. Y esto no es solamente países desarrollados, lo estamos viendo en India, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en China, las grandes startups chinas. La expansión de firmas innovadoras. Firmas innovadoras se expanden y eso aumenta su tamaño en la economía. Y mucha imitación de innovadoras. Parte una y le copian varias a las innovadoras. En esto la política pública tiene un rol fundamental que jugar para aumentar la productividad, facilitando la movilidad del trabajo, la entrada de nuevas firmas, facilitar la entrada de nuevas firmas, hacer más fácil su acceso al financiamiento, que muchas veces no tienen historia. Entonces ahí también hay un rol para la política pública de facilitar su acceso al mercado financiero y también todo lo que sea la difusión de ideas. Si miramos también otros factores que afectan el crecimiento de la productividad son la inversión en capital físico, como le dije al comienzo. Ahí nosotros tenemos la dificultad que en los últimos 4 años, por una razón u otra, la inversión cayó 4 años consecutivos. Eso no pasaba en más de un siglo. La vez pasada que pasó eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, donde la inversión cayó todos los años. En parte fue la caída de la minería, pero no estamos invitados hoy día acá para discutir las causas de eso, pero sí es un hecho. Entonces, la inversión trae incorporadas nuevas tecnologías. Entonces, en los últimos 4 años no incorporamos nada de nuevas tecnologías asociadas a la inversión. También la inversión en infraestructura pública. O sea, nosotros hoy día en lo que es Internet y conectividad en Internet nos parecemos más a países de nivel de desarrollo mucho más bajo de nosotros. Tenemos que facilitar el acceso a Internet con más competencia. Esa es un área en la cual tenemos mucho que trabajar, que puede ser cuello de botella en forma importante a la inversión privada. Otra es la inversión en capital humano. La inversión en capital humano, conocimiento de los trabajadores y habilidades que le dije al comienzo, tiene un rol muy importante en facilitar la adopción de nuevas tecnologías y así promover aumento de productividad. El grado de apertura es fundamental, especialmente para una economía pequeña como Uruguay o como Chile. El grado de apertura es fundamental porque facilita la importación de bienes de capital que traen nuevas ideas. El Premio Nobel de Economía que le acaban de dar a Paul Romer fue el que popularizó la importancia de las nuevas ideas como una forma de aumentar productividad y aumentar el crecimiento de largo plazo. Y al mismo tiempo, 5 minutos. Y al mismo tiempo facilita la expansión de firmas a otros mercados. Estamos pensando en la industria salmonera, no está pensando en el mercado chileno, está pensando en el mercado del mundo.
La industria vitivinícola está pensando en el mercado del mundo, o sea, eso permite otra escala, ideas, van a foros internacionales y aprenden de otros. Y en política laboral se requiere una legislación que facilite la reasignación de trabajo entre empresas y al interior de las empresas, y también la capacitación laboral, pero también reconocer que los empleos del futuro no van a ser empleos formales. Muchos de estos empleos de start-up son empleos de corto plazo. Entonces hay que pensar todo el sistema de seguridad social también relacionado, no con empleos que uno como era hace 30 años atrás, que uno entraba a la Corfo y se jubilaba en la Corfo. Ahora hay que tener flexibilidad porque van a ser empleos cortos, esa es la juventud, y hacia allá va el mundo. Al mismo tiempo, para aumentar el capital físico, promover la inversión, Chile tiene el gran activo que hay que reconocer. Nosotros tenemos grandes activos y Chile tiene un tremendo activo que son las políticas, instituciones y condiciones macrofinancieras de primer nivel. La regla fiscal, un banco central que se ha manejado bien, la supervisión y regulación del sector financiero, se acaba de aprobar Basilea III, todo eso va en la discusión. Ahí nosotros estamos, ahí el trabajo está muy avanzado, lo cual nos da oportunidad de preocuparnos de la productividad. En otros países están preocupando de cómo nadan para terminar el año. Eso es Argentina, con mucho más capital humano que nosotros, o Brasil, que está pensando cómo resuelve un déficit fiscal del 9% del producto. O sea, en Chile nosotros ese problema se resolvió, costó resolverlo, pero está resuelto en los últimos 30 años. Pero con eso no basta. Lo que se necesita con urgencia para dar un salto en el corto plazo en el crecimiento es mejorar los procesos y reducir la incertidumbre en la aprobación de proyectos para dar un salto en la inversión, podar la permisología, simplificar la operatoria, mejorar la certeza y reducir la complejidad de las regulaciones y del sistema tributario. No digo yo eliminar las regulaciones, sino que simplificarlas, hacer la ingeniería de sistema, simplificarlas, tener periodos que no se demoren los proyectos mineros 6 años, y por qué en Australia se demoran 3 con regulación medioambiental más estricta que la chilena. Tenemos un problema de procesos. Mejorar la infraestructura, agilizando y mejorando los procesos tanto de inversión pública como de concesiones, para remover cuellos de botella a la inversión privada y a los aumentos de productividad. Para aumentar la inversión en capital humano es necesario avanzar en mejorar la calidad de la educación temprana, básica, media y técnica, y promover y revolucionar la capacitación laboral. Nosotros hemos avanzado en educación universitaria gratuita, pero tenemos un problema antes. Yo tuve la suerte de ser invitado a inaugurar el año académico en un instituto profesional en Chile de gran prestigio el año pasado. Me mostraron todas las facilidades, preciosas las facilidades, salas de computación y todo, y le pregunto al rector, le digo, oiga, ¿y qué me cuentan los estudiantes que usted admite? Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es su problema? Cuando entran yo le hago un examen de quinto básico. ¿Y cómo le va a los estudiantes? 82 fracasa y 28 lo aprueban. Y 18 lo aprueban. ¿Y qué es lo que hace usted? Bueno, los primeros años es nivelación. Bueno, ese es un tremendo estafa a los estudiantes y un tremenda estafa a los padres y una tremenda pérdida de capital humano. O sea, tenemos que empezar con los arbolitos chiquititos, si no se nos va a caer todos los pinos. O sea, hay que preocuparse de la educación. Y todos los estudios de los últimos años muestran que el aprendizaje básico del desarrollo de estas nuevas habilidades que se requieren es una cosa que comienza a los 18 meses hasta los 5 años. Ahí estamos nosotros, tirando a la basura toda una generación porque hay una parte grande de la población que no nos hacemos cargo de eso. Entonces eso es parte de lo que requerimos hoy día en capital humano, la temprana, básica, media y técnica. Y promover y revolucionar la capacitación laboral. Entonces, son cursos del CENSE, hay que pensar de cómo los preparamos para las necesidades hacia adelante. Y ya me están quitando el tiempo. Estas mejoras pueden aprovechar todas las innovaciones que está haciendo mucho de esto en Asia y en África. Hay start-up de cómo preparan a los estudiantes para darles este capital humano que se requiere para el siglo XXI, usando toda esta ventaja de la economía digital. Mejorar el capital humano no solo contribuye a aumentar la productividad, que es lo que estamos hablando hoy día, sino que es la mejor forma que sabemos de mejorar la distribución de las oportunidades y también del ingreso. La OECD hace un tiempo atrás siempre revisa, lo escribe en chino, las recomendaciones, en francés, en alemán, en todo. En el mercado laboral, las recomendaciones que nos ha hecho en los distintos estudios: reducir las indemnizaciones por despido junto al aumento en el seguro de desempleo, para promover los contratos formales y la capacitación,
Promover reformas que, esto no es mío, esta lista es de la OECD, reformas que fortalezcan las instancias fiscalizadoras de las relaciones laborales y así atacar los focos de informalidad. Que por suerte tenemos focos de informalidad mucho más bajos de todo el resto de América Latina. O sea, si pensamos que en Chile en torno al 20, en América Latina es 50 o 60, y en África es el 90, y en Centroamérica es del 70 para arriba. Aumentar la edad de recepción de salario mínimo completo de los 18 a los 25 años, establecer un esquema de salario creciente con la edad para trabajadores jóvenes, para darles la oportunidad de adquirir experiencia en el mercado laboral, dado que no tuvieron la oportunidad de adquirir calificaciones. Priorizar políticas de entrenamiento y capacitación que fomenten el aprendizaje en el trabajo, en especial para empresas pequeñas. Establecer alianzas entre los institutos de formación y la industria para así promover el aprendizaje en el trabajo. Y para concluir, las políticas, todas estas son complementarias. Baja calidad de la fuerza laboral, les dije al comienzo, afecta el emprendimiento, afecta la innovación, y no sacamos nada con darle subsidio a la inversión en innovación si no tenemos la base. No sacamos nada con darle subsidio a la industria de pastelería si no permitimos la importación de harina. Entonces, no hay duda, son factores cruciales para aumentar el crecimiento potencial y reducir la desigualdad. Rigidez en el mercado laboral dificultan la reasignación del trabajo y la participación laboral de jóvenes, mujeres y adultos mayores. Al final del día, lo que dije al comienzo también, en políticas para aumentar el crecimiento de la productividad no hay bala de plata, pero sí aprendizaje sobre factores que pueden estar limitándolo. Y eso es lo que traté de hacer en mi presentación. Muchas gracias. Le damos las gracias a Vittorio Corvo y saludamos a José Gregorio, quien tiene la palabra ahora. Muchas gracias. Senador Montes, los demás. Además, había advertido que iba a llegar tarde, no es mi costumbre. Así que, pero muchas gracias. Sin lugar a dudas, el tema del crecimiento económico, y es bastante saludable que en Chile nos convoque de vez en cuando a retomarlo, porque es como un problema bastante importante. Somos una economía que tiene, después de mucha experiencia de éxito, tiene una vocación y un espíritu de seguir creciendo y de progresar, pero como que nos cuesta exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Sin deteriorar el ambiente, nosotros ha sido un tema difícil que nos ha tenido mucho tiempo. Por eso lo que yo voy a hacer primero voy a mostrarle un poco de evidencia y una breve introducción de cómo pienso yo en el tema del crecimiento en este breve tiempo, ¿no es cierto?, para después hablar de algunas cosas específicas, porque lo que yo de alguna otra manera voy a querer apuntar es de que nosotros pasamos la etapa del crecimiento fácil, como lo que se llaman reforma de primera generación, otros llamarán consenso de Washington, y hay muchos debates y peleas. No, eso es un tema que nosotros tenemos superado, y nosotros estamos en una situación en la cual se requiere de mucho más esfuerzo, y a veces que no los discutimos bien o no avanzamos bien. Y a eso me voy a referir. Y después va a hacer algunos comentarios finales, y todo eso entre los 20 minutos que me pidieron para hablar. Respecto a los orígenes del crecimiento, ¿cómo las economías producen? Las economías producen porque combinan factores con una tecnología. Tenemos capital, ¿no es cierto?, maquinarias, equipos, construcciones, tenemos trabajo, gente con educación, con preparación, se juntan y producen a través de una tecnología. ¿Cómo nosotros aumentamos el capital? Por la vía de la inversión, y por eso es importante la inversión, porque tenemos más bienes para producir. Y por la vía de la educación, ¿no es cierto?, también temas de inmigración que nos van a tener, también a tener suficiente capital humano para que nos ayude a producir. Y eso lo combinamos en una tecnología. Y la tecnología es muy importante porque la productividad, y como la entendemos en general, es cómo combinar mejor estos mismos factores y hacer las cosas mejor. Y eso es cómo organizarnos mejor y cómo hacer que los factores rindan más. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Cuando tengamos más factores y seamos más productivos. Una cosa que es importante y para entender Chile es que las economías, a medida que crecen, que progresan, que se desarrollan, crecen menos. Esto es lo que se llama la convergencia, que hay mucha discusión, pero que en los últimos 30 años se cumple bastante. Y es que las economías crecen
crecen más las más pobres. Y uno cuando es más rico crece menos. Y es muy sencillo, o sea, la interpretación de esto. El primer puerto en un país es extremadamente rentable y productivo. El 10º puerto, ya el número 10, no es tan productivo. Y eso tiene que ver con características de la producción que hace que haya convergencia, con caminos, con infraestructura, con todo tipo de capital ocurre, y también ocurre con el trabajo. Chile ha estado convergiendo, y a mí me gusta hacer esto porque siento que Chile el año 90 era el 24% per cápita, corregido por PPP y otros tecnicismos. Chile era el 24% del PIB de Estados Unidos. El año 2014, que es el último año en el que están estas cifras comparables, tenemos el 41%. O sea, hemos cubierto parte relevante, no ni la mayoría ni nada, pero Chile ha progresado, y si uno quiere ver, esa figura muestra la razón entre el PIB per cápita chileno y el de Estados Unidos, que normalmente se toma porque es más fácil para comparar con un país que se supone es la frontera tecnológica. Entonces nosotros tuvimos una época muy larga, el año 50, que cerca del 30%, a principios del 70, ¿no es cierto?, y con crisis, el petróleo y todas esas cosas, declinamos, subimos, y desde finales de los 80 hemos crecido sistemáticamente para llegar a ser un 41%, lo cual habla muy bien de lo que se ha hecho hasta ahora. La otra cosa que es fundamental en esto es entender qué es lo que mueve al final el crecimiento, porque el crecimiento no lo va a determinar simplemente el tener muchos puertos, porque el puerto número 45 ya no ayuda, ¿no es cierto?, en el ejemplo que usaba antes. En cambio, lo que al final empuja el crecimiento es la productividad, es ser más productivo, es hacer esos puertos funcionar mejor, es que la gente, su trabajo sea más productivo, no solo porque tiene mejores puertos, sino porque tenemos procesos mejores. Y eso es lo fundamental, y en eso la evidencia también es un poquito decepcionante. Esta es la historia, esto es un trabajo que hice para un conjunto como de 30 economías emergentes. Economías emergentes son economías en desarrollo, que tienen cierto grado de profundización financiera. En general, son las economías en desarrollo que han sido más exitosas. Si uno toma el promedio de esa economía emergente, esa es la tasa de crecimiento desde mediados de los 50, esta es la tasa de crecimiento de las economías desarrolladas. ¿Qué significa esto? Que las economías emergentes han crecido más que las economías desarrolladas. Y eso es exitoso. Tal como yo les mostraba antes, Chile aumenta, Chile es un ejemplo de esto, crece más que el mundo. Pero veamos qué pasa con esta productividad. Con la productividad, que es esta parte, cuando sacamos los factores capital y trabajo, cuán productivos somos. Y lo que tenemos a continuación, ese es el crecimiento de la productividad de la economía emergente. Obviamente es menor que la producción total, porque la producción total crece porque tenemos más factores y somos más productivos. Esto es solo la parte productividad. Y si nosotros tomamos la economía avanzada, nosotros vemos que ahora la línea azul va bastante tiempo por encima de la roja. En promedio, esta economía emergente son más ricas, han convergido con respecto al mundo, pero en materia productiva no se han acercado. Las brechas de productividad son relativamente iguales, en muchos casos peores. Entonces tenemos un problema. Y en esto hay millones de países, hay 30 países con distintas experiencias económicas. Esto es lo que pasa si uno lo ve país por país, el año 90 y el 2014. El año 90 y el 2014. Uno tiene que 90 es el eje horizontal, 2014 el eje vertical. Este vertical está bien. El grueso de los países está arriba de la diagonal. Significa que el 2014 es mayor que el 90. Es decir, el grueso de los países converge. Hay un pequeño punto azul ahí, que es Chile. ¿No es cierto? Lo distinguimos con ese punto azul. Los puntos negros son economías que hoy día son avanzadas. Ahí uno tiene Corea y Taiwán, que son ejemplares, pero Chile, ese punto azul que pasa de 24 a 41, ¿no es cierto?, que lo teníamos. Pero miremos qué pasa si comparamos las productividades relativas. Y si comparamos las productividades relativas, vemos que en promedio, incluido el punto azul de Chile, la brecha ha aumentado. Eso no significa que la productividad no crezca, eso significa que la productividad crece menos que en la frontera. Es decir, que no hemos sido capaces de absorber la productividad, las mejores tecnologías, y que esto va más allá de pura tecnología. Hay organización del trabajo, es funcionamiento institucional general, que tenemos ciertas deficiencias. Y esto, cada vez que yo veo esto y lo amplío para más países y sigo convenciéndome, le baja a uno una cuota de
humildad, dada la ignorancia, ¿cómo pasa esto? A pesar de crecer, a pesar de hacer tantas cosas. Una sola cosa les voy a decir, bueno, voy a continuar. En general, la economía no crece al 5% por 50 años. Crece 10 años mucho y después tienen periodos de menor crecimiento. En Chile lo tuvimos de finales de los 80 hasta el año 97. Y ese fue un periodo de mucho crecimiento de la productividad. En general, el grueso de la economía es cuando tiene esos periodos de empujones de crecimiento, es cuando tienen aumentos de productividad significativos. Y hay muchas razones. El caso de Corea, China, son países que han tenido aumentos de productividad muy prolongados por mucho tiempo y son excepciones en el mundo. Eso simplemente va para discutir un poquito esto de los datos. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, las cosas tradicionales que hace 20 años escribíamos y nos paseábamos y hacíamos las conferencias en Chile están hechas. Y no sé si valga demasiado la pena, no es que no sean relevantes, pero seguir profundizándolas, buscando factores para mayor crecimiento. Las cosas que yo escribí hace muchos años, la importancia de tener inflación baja, la importancia de tener una situación fiscal sólida, que no lo haga una economía vulnerable, o sea, todo esto tener buena macro, tener un sistema financiero que no colapse de vez en cuando, como pasó en los países avanzados y no pasó en la economía emergente durante la gran crisis, ¿no es cierto? Otra cosa que imperio de la ley y corrupción. Siempre esta última frase la tengo que decir con cuidado, porque cuando dice mira a los alumnos, a uno lo miran con cara, uno dice, porque en Chile la corrupción, sí, es relativamente baja en el mundo. Hay, y es escandalosa, así que siempre uno tiene que poner ese nota, siempre no parezca que uno está minimizando nuestros problemas. Pero en Chile son niveles bajos de corrupción, impera el Estado de Derecho, es una economía abierta, de mercado, con mucho avance institucional en los últimos años. Tenemos una profundización en las leyes anticorrupción, que voy a mencionar, pero tiene que ver algo como iniciación del Estado. Tenemos políticas pro competencia, instituciones pro competencia que nos ha permitido detectar carteles que antes yo creo que existían y lograban sobrevivir. O sea, podemos mejorar todas estas cosas, pero desde el punto de vista de la productividad. Pero tenemos otros problemas profundos que son bastante difíciles de resolver. La desigualdad. La desigualdad afecta negativamente al crecimiento. ¿Por qué afecta negativamente al crecimiento? Porque estamos dilapidando recursos, porque hay recursos que por no tener, o jóvenes, digamos, que por no tener las posibilidades de tener buena educación, no tenemos después en la fuerza de trabajo y estamos perdiendo recursos. Lo mismo pasa con la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Estamos dilapidando recursos. Pero también lleva y conduce a malas políticas. Tenemos un problema de geografía, ubicación, eso no se puede cambiar. Entonces va a depender un poquito de los vecinos, pero uno eso lo puede subsanar. O sea, no es una fatalidad total, ¿no es cierto? Y hay países y ejemplos de países que tienen buenos vecinos y les va bastante mal. Tema de recursos naturales, que voy a hacer un par de observaciones porque en esto yo me declaro bastante agnóstico en mi posición. Lo que sí estamos claros que los recursos naturales, mucho tiempo se discutió si eran maldición o no. En África hay una discusión bastante profunda por la corrupción que hay alrededor y por la captura que hay alrededor de los recursos naturales. Ese no es un problema de Chile y no es un problema de la economía avanzada intensiva en recursos. Uno alcanza ciertos niveles de desarrollo institucional y de capital humano que obviamente le permite aprovechar todas las ventajas que tenemos en los recursos naturales, pero la pregunta que me gustaría tratar, no de contestar, pero de ilustrar, es toda esta discusión de la economía monoexportadora y estas cosas que son como, que yo en general no las digo, pero suenan bien en algunos ambientes. Y por último, desbalances regionales. Por regionales estoy hablando de Chile. Tenemos muchos desbalances regionales y yo creo que ahí hay áreas que podemos aportar al crecimiento, pero que son, cada vez que pienso, me agobio, porque son bastante difíciles. Entonces, no pienso en otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? Como decía Vittorio, no hay una bala de plata, ¿no es cierto? No hay una bala de plata que uno diga, mira, en Chile tenemos que hacer con estas dos cosas, abrimos la economía. No hay una bala de plata. Ahí hay que ir a políticas específicas con mucho menor impacto individual, pero que van sumando. Al final se trata de ir sumando décimas, ¿no es cierto? Más que pensar que por ahí existe un punto de crecimiento perdido. Y los temas que me gustaría hablar son temas de diversificación, recursos naturales, mono exportador, simplemente mostrarle algunos datos que alimentan mi duda, algo sobre internacionalización, sobre el sistema tributario y estructura de incentivos y algún comentario un poquito más actual respecto a la reforma tributaria y algo sobre descentralización. Respecto a la diversificación, estos son índices que recogió hace unos años el Fondo Monetario bien cuidadoso que llegan hasta el año 2010.
Entonces hasta ahí llegan los datos y es un índice de diversificación de exportadores, de exportaciones, el rojo, que a medida que cae es más diversificado. Es decir, cuando lo que nosotros queremos es que el rojo caiga, no hay ni una connotación política, que el rojo caiga. Y queremos nosotros que el azul suba, que es la calidad, y tampoco deportiva, porque sería blanco y negro todo lo que sube aquí. Entonces, lo que nosotros vemos en el caso de Chile, que en Chile se ha diversificado, no así a finales de los años 2000. Y la calidad relativamente, y lo voy a mostrar esto en una perspectiva comparada. Sin embargo, estos índices de diversificación tienen siempre una cosa que a mí me molesta mucho, y es que cuando nosotros tomamos la canasta exportadora y el precio del cobre está alto, el cobre pesa mucho, pero no porque sean más cantidades ni más recursos los que estamos dedicando a obtener cobre, sino porque vale más. Lo único que hice fue una cosa preliminar de fin de semana de limpiar esa serie de diversificación por el precio del cobre. Pues si ustedes ven la parte final, se mueve igual que el precio del cobre. Sube, viene la crisis, cae, vuelve a subir. Esta es la limpieza por el precio del cobre. Y muestra que Chile ha habido cierto grado de diversificación. Y tiene que ver con que obviamente seguimos siendo una economía minera, seguimos teniendo mucho cobre. Después viene la discusión si lo industrial y lo que viene después, cuán ligado está la minería y cómo eso tiene efectos de derramamiento sobre el resto de la economía, pero eso es más o menos la evidencia. Y si uno quiere ver, me costó mucho ver esto, además que ahí lo amplío, Chile nuevamente un punto azul, y ahí vemos nosotros Chile el 90, Chile el 2010, para tratar de comparar países. Así después de mirarlo mucho rato, porque los puntos rojos son economías dependientes de recursos naturales. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, tienen por aquí un poquito, no tan muy lejos de Chile, pero con mejor calidad. Chile mejoró un poco la calidad respecto, como les decía yo, respecto al 90. No estoy usando la corregida de diversificación, sería trampa, porque no lo hice para el resto de los países. Estoy usando la línea roja original. Y aquí nosotros tenemos, por aquí tenemos Australia, Noruega. No es obvio, primero, cuánto se tienen los países que diversificar en la medida que además hay economías de escala. Así que quiero dejar aquí una duda y mi duda como más fundamental es, efectivamente, no entendemos bien qué es lo que nos va a llevar y hemos hecho mucho experimento y tratamos. Puede ser, algunos dirán, más política industrial, puede ser mucho más apoyo al desarrollo tecnológico. La pregunta mía como más profunda es ¿qué viene primero? El progreso productivo, y eso es lo que nosotros sabemos también, acarrea mucho de la innovación. Cuesta pensar que solo la innovación o solo un subsidio a la investigación y desarrollo nos va a hacer un país más productivo. Y tenemos experiencia, no diría mala, pero no tenemos experiencias que digamos exitosas con los esfuerzos, tal vez no hemos hecho lo suficiente, que permitan, teniendo una base importante en recursos naturales, porque eso es riqueza nacional, también nos permita aumentar nuestra diversificación de exportaciones y aumentar la calidad de los productos que vendemos. Respecto a internacionalización, nosotros tenemos un montón de tratados de libre comercio, tenemos aranceles bajos. Yo creo, y a mí me gusta verlo desde tres dimensiones. La primera dimensión es respecto al comercio. Ya no podemos bajar más aranceles ni hacer esas cosas. Lo que necesitamos tener es un sistema de comercio internacional fluido. Y eso, a mi juicio, significa una reforma profunda y no voy a los detalles porque aquí habría que conseguir expertos en gestión del mundo a mejorar todo lo que es aduana. Porque eso, obviamente, a un exportador o a un importador o a alguien que quiere hacer comercio y vive en el sur de Chile, en el norte, a lo mismo, saquémoslo un poquito de aquí, que vive, el simple proceso de empezar a tratar de comerciar bienes es complejo. Y una cosa es que le cuesta comerciar bienes, pero después cuando empieza a tratar de pagar y cuando quiere tener una cuenta y el Banco Central exige que tiene que tener unos capítulos y todas estas cosas regulatorias que en su momento fueron muy importantes y que tampoco hay que desmantelar, pero que porque no nos sirven, pero que nos provocan trabas. Entonces una pregunta que yo siempre me he hecho, ya estamos como que, por ejemplo, podríamos usar para transacciones y en particular para quienes están asociados al comercio exterior, usar otras monedas. No sé, que la gente tenga las cuentas y opere con mucho más libertad en otras monedas, porque nuevamente eso genera problemas. Ya no estamos en la discusión del pasado, ¿no es cierto?, que tenemos que controlarlo todo y mirarlo. Hoy día realmente debería... Y si no, van a llegar las criptomonedas, que van a llegar y con mucha
¿no es cierto?, cosa ilegal alrededor, podemos hacerlo con las monedas tradicionales y yo creo que necesitamos mucho cambio. He leído, sin conocer los detalles, que el Banco Central precisamente está estudiando cómo facilitar el sistema de pago. Y la otra cosa son los impuestos. Más allá de los detalles y más allá de lo que uno tenga que hacer, el sistema tributario debería permitir y favorecer que las empresas y los empresarios chilenos, o emprendedores, como decimos para no decir empresarios, son empresarios igual, o emprendedores chilenos se localicen en Chile y los negocios se hagan desde Chile. Y el back office y todo lo que se hace se emplee desde Chile. Eso creo que es muy importante. Eso, un par de comentarios de internacionalización. En el tema tributario, no puedo dejar de referirme a la modernización tributaria, que como ya hemos sabido, la integración tiene muy poco efecto macro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por un lado se reduce el costo del capital al integrar, pero también se reduce el costo de sacar la plata. Por lo tanto, no es obvio qué va a pasar con el ahorro de las empresas. Y esa es una discusión que yo creo que hay bastante consenso. No obstante, y esta es mi posición personal, desde que se aprobó la reforma anterior, esto no es que, pero igual he cambiado mucho, pero yo creo que tener sistemas donde las empresas tienen diferencias muy grandes en su tratamiento tributario de acuerdo al tamaño, lo que hace es generar desincentivos a crecer. Y la dinámica de la empresa y la dinámica de la productividad es que hay muchas empresas que se crean. Muchas de esas van a quebrar porque no fueron exitosas. Otras de esas van a quedar chicas y muy pocas de esas probablemente crezcan, sean exitosas y arrastren productividad. Es una historia como bien sencilla de la dinámica de la firma, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema que favorece a la empresa pequeña, pero llega un momento en el cual se hace más compleja o crece. Por ejemplo, quiere traer un socio que una sociedad de inversión. Tiene que pasar a este régimen semi-integrado. No va a y lo dije el año 2015, yo creo que tenemos que tener un sistema que permita que la empresa no sea castigada o no vea complejidad a medida que va creciendo en el ámbito tributario. Por eso yo siempre, mi opinión personal es que o el sistema es totalmente desintegrado o totalmente integrado. Estas cosas como intermedias que en general nos gustan a los que somos como medio intermedio en la vida, en este caso tributario no creo que se aplique. Finalmente, esto está relacionado con la facilidad de las pymes. De nuevo, las pymes es de donde viene el progreso. Las empresas parten pymes, crecen como pymes y de ahí algunas se desarrollan, incluso las que quedan como pymes aportan un tremendo valor. Pero de nuevo, nosotros no podemos crear un sistema que arbitrariamente vaya generando incentivos a que sea preferible ser pyme que crecer. Me da la impresión, no lo he estudiado a fondo, así que no me gusta decir cosas que no estoy bastante seguro, o sea, nunca estoy seguro, pero hay cosas que estoy poco seguro, pero un poquito el ejemplo de productividad en Italia, ¿no es cierto?, donde lo que prevalece son las pymes y donde lo que hemos visto, al menos de que yo conozco los datos, es que la productividad es muy baja, es un tema del cual no podría decirlo taxativamente. Permíteme entonces ahora hablar un poco, para ir terminando, de descentralización. El país necesita mucho desarrollo, esto es una cosa como obvia, descentralizar lo que hace es poner los incentivos en donde se benefician, donde se hacen las cosas. Es mucho más importante que una decisión de infraestructura se tome en una región, ¿no es cierto?, que del centro vamos a decir de dónde viene. Yo creo que dar accountability con dar toma de decisiones puede ser muy útil. Tenemos en Chile balances de capital humano muy grandes, necesitamos tener mucho mejor repartido el capital humano y para eso necesitamos descentralizar. Hay dos problemas con la descentralización que hay que pensar que la hacen extremadamente difícil y por eso normalmente no se avanza mucho. El primero es la rigidez fiscal. Lo que uno quiere es que no sean fuente de desequilibrio fiscal, porque empiezan a endeudarse. Tiene que ser, cualquier descentralización tiene que ser sin gastar, sin posibilidad de endeudamiento y sin posibilidad de que el Estado central los vaya a rescatar en caso de crisis financiera. Creo que son dos como condiciones esenciales, que los que hemos seguido la historia de lo que pasó en Europa o porque en Estados Unidos no ha pasado, tiene que ver mucho con esto. Y la segunda, a mi juicio, la solución no es crear más regiones. La solución es crear pocas regiones grandes. Y el problema es que vamos creando más regiones y muchas veces vamos haciendo políticas que nos van rigidizando esto. Ahora vamos a tener un montón de gobernadores
o intendentes, ¿no es cierto?, autoridades regionales elegidas, no sabemos exactamente cuáles van a ser sus atribuciones, van a pelear con otros. O sea, tenemos que pensar en cero regionalización, la descentralización y regionalización en regiones más grandes, pero no estoy seguro qué va a pasar. 3 comentarios finales. Desigualdad y calidad de vida. Esto es una cosa que también es como mi parte, así cuando uno empieza a pensar en temas de conducta humana, que no es mi especialidad, pero en sociología uno dice, si la gente vive mejor, se va a esforzar más, va a llegar mejor al trabajo. En unas ciudades inequitativas como la que tenemos nosotros, para mí, con muchas de las cosas que tenemos que hacer, pero mejorar la calidad de vida del trabajador fuera del trabajo es fundamental para que trabaje mejor. Por lo tanto, transporte para mí es fundamental. O sea, que una persona se demora 2 horas en un mal transporte y alguien dice además después le va a pedir que se esfuerce, es bastante complicado. Entonces, en materia de infraestructura, de calidad de vida de ciudades, todo lo que tenga que, una parte que algún momento también he estado mirando, me parece, que todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores fuera del trabajo es fundamental para que ponga mayor esfuerzo. Esto hace muchos años, el profesor Vittorio Solo escribió esta cosa, el salario de eficiencia. Entonces, el salario afecta a la productividad. La calidad de vida también afecta a la productividad. Modernización del Estado, soy completamente partidario. Hay mucho que hacer, ya di un ejemplo específico de aduana, pero tampoco confiemos mucho, porque ¿cuál es el problema? El desafío que vamos teniendo es que a medida que nosotros modernizamos el Estado, lo vamos haciendo también más riguroso en su accionar. Y eso significa que para evitar corrupción, para evitar mal uso de recursos, le ponemos más trabas. Entonces hoy día aprobar las cosas es más compleja, porque hay que seguir más procedimientos, porque queremos eliminar la arbitrariedad. Entonces vamos a vivir con ese trade-off que es bastante complicado, ¿no es cierto? Lo digo yo como funcionario público que tiene que firmar 500 papeles al día. Entonces va generando trabas que uno quiere, que prefiriera que no existieran, pero que es precisamente el costo que pagamos por tener actividades más transparentes y procedimientos mejores. Finalmente, ya lo mencionaban anteriormente, también nos va a detener el mercado laboral. El futuro viene completamente distinto, no sabemos qué va a pasar. Entre los robots, el trabajo a jornada parcial, tenemos problemas que vamos a tener que estudiar. No solo tiene que ver con temas de flexibilización laboral, también hay que tener vienen temas respecto a los derechos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores en la economía, gig economy, ¿no es cierto? Los choferes de Uber o mucha gente que tiene estos trabajos están bastante desprotegidos desde el punto de vista de sus pensiones, están desprotegidos y sin lugar a duda un tema que tenemos que pensar y que se nos va a venir muy en grande. Muchas gracias. Le damos las gracias a José Gregorio y ahora tiene la palabra Óscar Landareche. Muchas gracias por la oportunidad de conversar un poquito. Yo le voy a dar un enfoque levemente distinto a esto. Obviamente, la virtud de estar presente con personas con las cuales uno conoce y ha trabajado, ¿no? Por si acaso, no es solamente lo de MIT, creo que todos somos graduados de pregrado de la Chile. De distintas facultades, quizá, pero de la Universidad de Chile y MIT. Y MIT, claro. Yo represento los millennials de MIT, por si acaso, en este caso. ¿Ya? Ok, ya. Está en la mente la juventud. Ya. Yo voy a darle un enfoque distinto porque sabiendo que varios de los otros temas han sido tratados, lo que yo quiero presentarles es una hipótesis para un proyecto de desarrollo económico y democrático de Chile. ¿Por qué? Y quiero explicarles por qué de relacionan las dos cosas. Y tiene que ver con lo siguiente, porque tiene que ver con la pregunta de ¿cómo se genera productividad? ¿No? Porque eso. Entonces, generar productividad, que es lo que evidentemente nos hace falta como país, se puede generar con una estrategia de desarrollo, pero una estrategia de desarrollo, y aquí está lo clave, que es entendida por la ciudadanía. Que es entendida por la ciudadanía, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que la ciudadanía sabe cómo se inserta dentro de esa estrategia de desarrollo. Porque ese es el problema que estamos teniendo hoy, no solamente en Chile. Entonces, lo que tiene que haber es una estrategia que se entiende cómo es globalmente, cómo funciona para el país, y cómo voy ahí, por decirlo, el viejo CBA. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo tiene sentido lo que está haciendo el país con lo que yo estoy haciendo? Cuando no hay correlación entre esas dos cosas, no hay colección de medidas técnicas e institucionales, por bien diseñadas que estén desde el punto de vista técnico, que funcione y se sostenga. Esa es la hipótesis central. ¿Ok? Entonces, y segundo punto, porque si uno mira con un poquito de perspectiva los distintos periodos de éxito chileno más largos, no solamente los últimos, sino 100 años o incluso más,
hay una cosa que sí es cierta y que es bastante lógica, porque Chile es un país que por su naturaleza geográfica es un país abierto, un país delgado, abierto en comercio. Chile siempre ha sido exitoso cuando apostamos a las tendencias globales. Ahora, a veces nuestra apuesta hacia las tendencias globales es estratégica, o sea que tomamos una decisión de una apuesta estratégica global, ¿no? Hacemos algo para apostar. Otras veces es sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. ¿Ah? Es sin querer queriendo, enojados con él, peleados, pero terminamos implementando una estrategia que tiene sentido desde el punto de vista de las tendencias globales. A veces son ambas cosas. Cuando hacemos esa apuesta, en general Chile ha ganado. Y no solo eso, sino que cuando Chile hace esa apuesta adelante de la moda. Este es uno de los pocos casos en que es correcto estar adelante de la moda. Cuando lo hacemos antes que los demás. Y ha habido bastante, si uno mira para atrás, si uno mira la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, el estado de bienestar, Pedro Aguirre Cerda, íbamos un poco adelante de la moda. Si uno mira las nacionalizaciones, íbamos un poco adelante de la moda. Si uno mira la revolución neoliberal, íbamos un poco adelante de la moda. Si uno mira el consenso de Washington, íbamos adelante de la moda. Si uno mira la tercera vía, íbamos adelante de la moda. ¿Estamos adelante de la moda ahora? No creo. Entonces, si nosotros logramos tener una estrategia que apuesta por las tendencias globales adelante de ellas, probablemente vamos a ser exitosos. Si somos seguidores, probablemente no. Entonces, esa es la segunda cosa. Ok. Cinco tendencias que yo creo que hay que hacerlas conversar. En esta idea de darles algo para pensar distinto. 5 diagnósticos. Y aquí están. Básicamente los voy a revisar y de a poquito los vamos discutiendo. Primero, aceleración del cambio tecnológico, económico, político y social. Eso es evidente que está ocurriendo en todo ámbito de cosas. No es solamente la magnitud de los cambios, sino además la velocidad de los cambios. Lo que genera un problema porque, como ustedes saben, cualquier sistema que tiene rigidez y que tiene seres humanos adentro requiere tiempo para adaptarse a las cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la aceleración de los cambios inevitablemente genera una dificultad. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. Este es el diagrama con que partimos el análisis cuando creamos Codelcotec, que es la filial tecnológica de Codelco que creamos hace unos años atrás. Y era básicamente una especie como de diagrama que nos permitía seguir tendencias tecnológicas de distinto tipo. Algunas específicas de la minería, otras del medio ambiente y la energía, de la economía y la política, de la cultura de los negocios, de la tecnología, y algunas eran internas de la minería. Esto es que la minería estaba desarrollando tecnologías o tendencias que había que considerar, había que analizar. Otras son exógenas, esto es, son tendencias que vienen, por ejemplo, innovaciones tecnológicas que vienen de otros sectores, como podría ser el Big Data o algo así, pero que uno dice, lo puedo usar, ¿no es cierto? Esas son cosas. Y otras que están en el medio, ¿ya? Y hay de todo tipo, de todo tipo. Hay cosas demográficas, que por ejemplo el tema de los cambios de los trabajadores, que ya no están dispuestos a irse a vivir a campamentos mineros, hay todo este tipo de cosas uno tiene que estarlas mirando, ¿ya? Entonces, esto es simplemente para representarles la cantidad, Codelco, por ejemplo, o cualquier minera tiene que estar pendiente de todas estas cosas, además de, podría ser al mismo tiempo que está pendiente de esto, producir cobre. O sea, uno tiene que estar como masticando chicle y avanzando al mismo tiempo. Y este conjunto de cambios son cada vez más complejos, van cada vez a mayor velocidad. Entonces, lo primero, estas tendencias son hartas, tienen enorme potencial de transformación sobre lo que uno está haciendo y están ocurriendo a una alta velocidad. Segundo, hay un resquebrajamiento entre el modelo de desarrollo económico y democrático. Esto es, algunas de las cosas que necesitamos hacer, muchas de las cuales mis colegas acá han hablado, han mencionado o han insinuado, muchas de las cosas que necesitamos hacer para continuar con nuestro desarrollo productivo, aparentemente, y lo digo con eso subrayado, aparentemente están en contradicción o manifiestan un quiebre con un conjunto de características que, si uno tuviera que ponerles un título, son las características del tipo de país o el tipo de economía en la que queremos vivir, por así decirlo. Son cosas que la democracia exige, ¿ya? Que tienen que ver con temas de impacto ambiental, tienen que ver con temas éticos, tienen que ver con temas de inclusión, de derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente hay un quiebre entre esas dos cosas, ¿ya? Y eso se ha manifestado en una especie de tira afloja entre, digamos, una agenda que viene desde el mundo empresarial y una agenda que viene desde, comillas, el mundo ciudadano, ¿no es cierto? Y dependiendo cuál es el ciclo electoral, vamos para allá o vamos para acá. Pero hay un quiebre, ¿ya? Y si no reconocemos que hay un quiebre, o por lo menos ese quiebre está instalado en la mente de la ciudadanía, de los votantes, o sea, a los ciudadanos se les dice, opte, vote por esto o vote por eso. Y eso es un problema, ¿no es cierto? Porque si a uno lo colocan ante la disyuntiva de que para desarrollarse uno tiene que optar en contra de cosas que quiere, bueno, es un problema,
¿Ya? Es un problema de legitimidad democrática. Así que este trade-off aparentemente está instalado. Tercero, esto yo no, aquí voy a pasar muy rápido, tuve algunas cosas, pero en el fondo, dado lo que han dicho los anteriores, voy a ir muy, muy rápido. Hay un déficit secular en innovación en la economía de innovación en la economía chilena, ¿no es cierto? Hay un tema de déficit de crecimiento decreciente, ¿ya? El decano acá mencionó el modelo neoclásico de crecimiento, de convergencia de Bob Solow, ¿no es cierto? Y uno a veces resume eso como una función de producción, ¿no es cierto? En la cual hay una función que representa la estructura productiva y combina los factores productivos, ¿no? Capital fijo, capital natural, fuerza laboral, capital humano, pero siempre los economistas tenemos este como fenicio de la productividad total de factores, que es muy buena porque es básicamente la forma en que nosotros, ¿no es cierto?, combinamos estos factores. El problema es que cuando uno piensa qué es lo que compone la productividad total de factores, hay un conjunto de elementos institucionales que no son simples. Casi siempre terminamos hablando de los que tienen que ver con la institucionalidad, ¿no? Y las políticas públicas. Pero no es solamente eso. Dentro de las empresas, los que tienen empresas saben, ¿no es cierto? También tienen que ver con la calidad de la gestión privada, con las prácticas internas. O sea, hay una serie de cosas que no son tan fáciles de cambiar, ¿ya? Ahora, es cierto que nosotros tenemos una buena parte de nuestros debates públicos contemporáneos tienen que ver con los efectos que las políticas tienen sobre los factores, sobre los mercados de factores, laboral, de capitales, etcétera. Eso es verdad, ¿no es cierto? Pero buena parte de nuestros problemas en realidad están acá, ¿ya? Y son mucho más complicados, digamos, porque tampoco es cierto que no hayamos ensayado cosas para cambiar estas cosas. Durante los últimos 20, 30 años se han ensayado cosas y no todas han sido exitosas o no han tenido necesariamente los rendimientos que se esperaría, ¿ya? ¿Ok? Entonces hay algunos desafíos preocupantes. Esta es la parte que voy a saltar para que quepa, que tiene que ver con algo que mencionó el Pepo, estructura productiva. Este es en referencia a Hausman, digamos, porque todos conocemos el paper de los monos, digamos, la idea de que los sectores productivos están emparentados por distancia tecnológica, ¿no es cierto? Y el gran problema es que algunos de los sectores productivos en que nosotros efectivamente estamos especializados tienen cierta mayor distancia que otros, y eso genera un problema. Yo no digo que no sea superable, ¿no? Los mapas de estructura productiva para América Latina en general, para Chile es peor todavía, es una mancha alrededor en el borde, en la mayor distancia respecto a otros sectores productivos existe, ¿ya? Y eso es un problema importante, ¿no es cierto? Hay otros indicadores como indicadores de complejidad económica que tampoco van a favor nuestro en América Latina ni Chile, que uno puede encontrar por ahí en distintos papers, ¿no es cierto? Los indicadores de productividad total de factores ya los mostraron mis coautores, son malos para América Latina en general, para los países emergentes también y particularmente para Chile. Voy a saltármelo de nuevo ya que ya se extendieron. Me encontré con esta cosa y se me pararon los pelos, digamos, y no puedo evitar mostrarlo, digamos, porque aquí esto es una comparación no con la OCDE, que está ok, ¿no? Porque la OCDE tiene la gracia que como que uno siempre se perdona a sí mismo estar peor que la OCDE. El problema es cuando uno está peor que Trinidad y Tobago, Entonces aquí está la productividad, el crecimiento de productividad total de factores para un periodo pretérito, ¿no es cierto?, en que éramos claramente el país que destacábamos y ya no somos el país que destaca en nuestra región. Eso ya es un poquito más preocupante, ¿ya? Esto es un poquito más serio, en fin, uno puede debatirlo, ahí hay más, déjeme saltarme. Este es el gráfico al que yo quería llegar. Esto es que hay un problema que tiene que ver con los sectores productivos, porque lo que muestra esto es el gasto en la industria global de I+D, ¿ya? Y ustedes ven, estos son las distintas industrias cuánto gastan, ¿ok? Y la línea celeste, la parte celeste, el cuadrado celeste muestra lo que invierte en la minería. No sé si ven la línea celeste. O sea, la única parte en que se ve es ahí, miren. Ahí. Mira, no me da el pulso. La linecita chiquita. No existe, ¿me entienden? La minería, desafortunadamente, y lo dice quien lo dice, es un sector que internacionalmente invierte poco en I+D. Es más bien un adaptador de tecnologías que un investigador de tecnologías. Ya. Tampoco es insuperable, pero es un problema. Es un problema si estamos especializados en los sectores que tienen poco I+D, ¿ya? En el mundo, ¿no? Porque no somos tan originales. Entonces ese es un problema que hay que tener presente. Cuarto, hay una tendencia que nos puede ayudar, que es la creciente exigencia de trazabilidad productiva que está ocurriendo en distintos mercados. Esto partió fundamentalmente en los mercados de alimentos, como los temas fitosanitarios, pero ha ido evolucionando. Todos ustedes vieron la película de Leonardo DiCaprio sobre el diamante de sangre, ¿no es cierto? Eso efectivamente ocurrió, hubo un proceso que se llama el Kimberley Process,
que tuvo que ver con establecer un sistema internacional de certificación de origen para los diamantes para que no fueran usados para los genocidios que se están cometiendo en África. Bueno, hoy en día existen iniciativas similares de trazabilidad, ya no tan dramáticas, no asociadas a ese tipo de fenómeno, asociados al cobalto, porque una buena parte de las reservas de cobalto están en el Congo, y asociado también al aluminio por distintas razones, ¿ya? Hay una tendencia a esa trazabilidad en los temas mineros, en los temas agrícolas ya son mayores, y hay efectivamente sí están empezando a aparecer mercados diferenciados de estos productos. El caso del diamante es el más extremo, pero hay otros. Mercados en los cuales se le paga a uno más por la trazabilidad que uno tiene en términos de cómo se produjo el commodity, ¿ok? Además, las tecnologías modernas como el blockchain han mejorado la eficiencia de esto, porque el blockchain es un sistema simplemente para preservar la calidad informativa de un proceso logístico. Entonces, nos ayuda y ha generado una especie como de empujón a las distintas, digamos, tecnologías de trazabilidad. Ya en la minería hay varias iniciativas que están andando, hay varias de distinto tipo en distintas industrias, y por supuesto hay compañías que son los que demandan los productos que ya tienen estructuras bastante comprensivas de exigencia y trazabilidad a sus proveedores. Lo que ustedes están viendo ahí es la matriz que exige Apple a sus proveedores en términos de trazabilidad. No se ve mucho, pero ahí dice derechos humanos y trabajo, ¿no? Entonces, en categoría, por ejemplo, que no haya trabajo infantil, que no haya conflicto, que no haya trabajo forzado, o sea, esclavitud, digamos. ¿Ah? En seguridad y salud de los trabajadores y en impacto ambiental, ¿ya? ¿Qué no tiene otras cosas que no tiene, por ejemplo, Apple en términos de uso de recursos y transparencia? Que no haya corrupción, por ejemplo. Esa es otra cosa que se usa. Entonces, los clientes de materiales que son productores de bienes de consumo final ya están implementando esto. Apple, Boeing, BMW, muchos de estos ya le están vendiendo a sus clientes o a sus accionistas que sus fuentes o sea, que sus insumos están correctamente producidos, ¿ya? Y quinto, tenemos una oportunidad de desarrollo en Chile asociado a la revolución industrial de la electromovilidad. Les puedo mostrar todos los gráficos que ustedes quieran sobre las tendencias que hay esto lo investigué con cuidado cuando estaba en Codelco, digamos, pero hay realmente, partí siendo un escéptico respecto a esto, pero es evidente que hay un proceso de aceleración, no solo de la tecnología, sino más bien de la implementación práctica de la tecnología, que es mucho más importante, ¿no es cierto?, de poder venderla. Mira, ahí están los mapas de las estaciones de recarga en Estados Unidos, que han ido creciendo, hay miles de tendencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir, como quinto elemento, que hay una revolución de la electromovilidad en megamercados, ¿no es cierto? Hay un tema en Chile que tenemos un potencial solar y de energías renovables más o menos importante, ¿no es cierto? Muy significativo. O sea, la gran revolución tecnológica que va a ocurrir para nosotros es cuando de verdad alguien avance tanto en el tema de las baterías que nos permita tener como lo que equivale en petróleo al barril, ¿sí? Cuando tengamos como el barril de energía generada en el Atacama, ahí vamos a estar compitiendo en la Arabia Saudita, ¿eh? Pero esos experimentos se están haciendo, en mi opinión, no están tan lejos y es una oportunidad importante. Y por supuesto que nosotros además somos una potencia minera en materiales para la electromovilidad, cobre, litio, cobalto, etcétera. Tenemos los materiales, así que hay una especie de intersección de distintas cosas que se dieron medio por suerte y que nos generan una oportunidad estratégica importante para el país. No es la única oportunidad estratégica, pero es una oportunidad estratégica. Pero esta oportunidad se enfrenta con un problema. Y es que una cosa es que el cobre, por ejemplo, o el litio, pero en particular el cobre, sea un material importante o central para la economía limpia del mundo, para la economía eléctrica que nos va a ayudar con el calentamiento global, y otra cosa es que lo producimos sustentablemente, cosa que no es cierta en gran medida porque Chile es un distrito minero muy antiguo y por lo tanto hereda las prácticas y los pasivos ambientales del pasado, y eso es muy difícil, como hemos visto en las situaciones que hemos estado enfrentando, ¿no es cierto? Entonces este quiebre es inconsistente con lo que está ocurriendo porque nos va a costar vender que somos parte de una revolución de electromovilidad que tiene que ver con una solución global para el tema del calentamiento global, si nosotros al producir los elementos que nosotros estamos siendo inconsistentes. Así que hay un problema que tenemos que solucionar. Okay. 5 minutos. Muy bien. Entonces aquí están las 5 tendencias y lo que yo digo es dónde se insertan estas 5 tendencias. ¿No es cierto? ¿Cuál es la intersección de estas 5 tendencias? ¿No es cierto? Y yo les propongo un caso que tiene que ver con mi experiencia en Codelco, que es la siguiente. Nosotros lanzamos una iniciativa hace un año atrás que se llama Cobre Responsable, Sustentable y Trazable. Firmamos acuerdos con 3 empresas que son clientes, la BMW,
que nos compraba cable de cobre, Nexans, que hace cable de cobre a partir del cobre que le entregamos, y Mitsui, que es un comercializador en Asia de nuestros concentrados y también del cobre digamos, de cátodo, ¿no es cierto? Y esta iniciativa buscaba empezar a establecer un sistema de trazabilidad en 7 dimensiones. Esto es, que nuestras contrapartes aceptaban que nosotros adoptáramos el tipo de cosas que está haciendo Boeing, que está haciendo Apple, y empezáramos a exportar cobre trazable, ¿no es cierto?, certificado en dimensiones que eran huella de emisiones, huella de carbono y agua, respeto por los derechos humanos, salud y seguridad ocupacional, impacto comunitario y territorial, transparencia, ética y compliance. Ojo, aquí Chile, por lo que dijo el Pepo, tenemos una ventaja competitiva. Si uno compara las prácticas institucionales y de corrupción de Chile con los otros distritos mineros, punto, ¿ya? Inclusión e igualdad de oportunidades. Hay varias de estas dimensiones, por si acaso, en que nosotros destacamos, ¿ah? En las ambientales estamos un poco atrás, es verdad, porque tenemos minas más viejas, fundiciones más viejas, pero en otras estamos adelante. Así que hay una oportunidad estratégica de usar lo que hemos construido como país para crear valor, para que nos paguen por lo que hemos construido todos institucionalmente. O sea, que nos paguen por no ser menos corruptos que los demás, por decirlo de una manera como clara. Entonces, bueno, aquí viene lo que ocurrió. Esta medida la anunciamos en Shanghái hace unos meses atrás, ¿no es cierto? Y yo no ya cómo comunicárselo al público de Shanghái, así que le inventamos el nombre cobre feng shui, Tong es cobre en chino, esto apareció en la prensa, entonces si ustedes buscan cobre feng shui van a encontrar artículos internacionales sobre esto, pero básicamente la idea es la siguiente: si el proceso de creación de valor va desde los proveedores, hacia las divisiones, hacia la compañía, hacia los fabricantes, hacia los productores de bienes y servicios, hacia el consumidor final, lo que estamos diciendo es que hay demandas sociales, democráticas y de calidad de vida que empujan en la dirección contraria, y este tipo de iniciativas lo que busca es generar una interacción entre esas demandas y las necesidades productivas, ¿ya? Entonces, ya. Dije al principio que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para un modelo de desarrollo tiene que ver con que la gente no entienda exactamente de qué se trata el modelo de desarrollo de Chile. Yo me acuerdo, cuando yo volví a Chile, del exilio, con mi familia, cuando uno se subió a un taxi, uno podía hablar con el taxista en los años 90 de cuál era el modelo de desarrollo de Chile. Lo entendía perfectamente, entendía que tenía que ver con infraestructura, con apertura. A veces estaba en contra, a veces encontraba que eso era una cosa neoliberal, no sé, pero lo entendía, como mínimo lo entendía. Siempre digo lo mismo: si uno se sube hoy a un Uber y le arma esa conversación al quien está manejando, no sabe cuál es el modelo de desarrollo de Chile. Es más, muchos de los que están acá no saben cuál es el modelo de desarrollo. Ni para estar de acuerdo o en desacuerdo. Y eso es muy grave. Y eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no es cierto? Estos son un par de personajes de los monos que ustedes conocen, son Pinky y Cerebro, ¿no es cierto? 2 ratones de laboratorio que todas las noches se escapan de su celda, digamos, ¿no es cierto? Y siempre Pinky le pregunta a Cerebro, le dice: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratando de conquistar el mundo, ¿no es cierto? Y siempre fracasan, por supuesto. Bueno, Chile era así. Chile era un país ratón, chico, que tenía pretensiones de grandeza y de liderazgo y de estar adelante de las tendencias. Ya no. Entonces, la pregunta es si uno podría pensar de nuevo, apostar a las tendencias que vienen como parte de un modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Y pasar de esta situación luz, en que tenemos el material que va a limpiar el mundo, pero lo producimos ensuciándolo, a una situación win-win. Pasar de esto, de la discrepancia entre el modelo de desarrollo productivo y las características del país y la democracia que tenemos, a una situación en que son compatibles, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si uno pasa del cobre feng shui, ¿no es cierto?, más bien a que esto es una estrategia para distintos sectores. No se ve mucho, pero eso es vino, obviamente, por el color, ¿no? Entonces, madera, eso es salmón, ¿no es cierto? Y eso, quién sabe qué, fruta, creo, probablemente, ¿ya? Y en que uno adopta como agenda de desarrollo productivo del país que nosotros seamos los líderes mundiales de la trazabilidad, de la descomoditización de los commodities, ¿no? Y que aceptamos el hecho de que nunca más vamos a ser un país, comillas, barato, porque somos más desarrollados que los países baratos. Y que por lo tanto tenemos que encontrar una manera de agregar valor a lo que tenemos y no tener la fantasía de que esto es inventando otros productos, porque vamos a seguir teniendo cobre, vamos a seguir teniendo fruta, vamos a seguir teniendo salmones. Y está muy bien que inventemos otras cosas, pero eso es la base productiva que tenemos. Entonces tenemos que agregarle valor y agregarle valor de una manera que sea compatible con las tendencias globales y con el tipo de democracia que queremos ser. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Bueno, ¿cómo? Bueno, yo creo que hay una cosa de intersección entre lo público, lo privado y la sociedad civil.
Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Si alguien tiene una pregunta, nos ayudaría mucho que la mandaran por escrito acá adelante para que podamos leerla después de escuchar a nuestro último expositor. Tiene la palabra Rodrigo Valdés. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación algo distinta a lo que han visto hasta ahora. No, primero no voy a usar un PowerPoint, voy a solo hablar, pero quiero llevarlo más al corto plazo. Yo creo que hemos sido iluminados suficiente por mis profes, colegas y alumnos, dependiendo de quién sean. Tengo que decir, ya que meter los millennials, Oscar, no es millennial, pero tiene espíritu millennial, como se ve en la presentación. Yo quiero ir más al corto plazo. Quiero volver al crecimiento más de qué nos está pasando ahora y poner la lupa más hacia unos pocos años. Y creo que todo lo que hemos discutido hasta ahora es súper válido, muy importante, pero hay que también hacer un puente al corto plazo. Y quiero basarme en 3 preguntas. Primero, ¿es sorpresivo lo que nos está pasando? ¿Estamos incómodos con el corto plazo o no? Yo voy a argumentar que sí. Ahora, posiblemente era predecible lo que nos iba a pasar, pero es algo sorpresivo y por lo tanto requiere acción. En segundo lugar, quiero dar algunas pistas que son casi todas conocidas de qué nos ha pasado en el corto plazo, por qué estamos donde estamos. Y por último, me gustaría ir al recetario de qué cosas hacer y también creo que tan importante como eso es qué cosas no hacer. En el mundo de las políticas públicas yo me voy convenciendo cada vez más que el número de malas ideas es por mucho mayor que el mundo de las buenas ideas. Bueno, respecto al primer tema, ¿qué nos ha pasado? Yo diría que básicamente el crecimiento ha sido más bajo que el esperado. La fuerza que lleva la economía es bastante menor de lo que muchos esperábamos hace un tiempo. Los indicadores de confianza en la segunda mitad del año pasado crecieron de manera histórica. Ya hasta hace unos pocos meses el mundo era mucho más amable que hace 3 años en términos de comercio mundial, en términos del precio del cobre, en términos del crecimiento de la región. Brasil dejaba detrás su recesión, etc. Puesto en números, dejen ponerlo de esta manera. Yo al menos hace unos 8 meses atrás pensaba que era fácil crecer sobre 4% este año, dado lo que se veía en el mundo y en Chile. Incluso el próximo año, yo podía decir, ¿saben qué? 4% es perfectamente alcanzable. Pero si uno ve los números recientes, la verdad es que la realidad es bastante más dura. La verdad es que llegamos a un pic de crecimiento del IMASEC de más o menos 6% en marzo de este año. Estoy sacando los efectos calendarios. Y hoy día es menos de 3%. Quizás más importante, el IMASEC no minero, en los últimos 4 meses, ya no es un mes, no son 2 meses, no es un trimestre, 4 meses, ha crecido un poquito más de 1% anualizado. Anualizado, ni siquiera. Entonces, la economía de verdad no tiene el vigor, al menos que yo personalmente esperaba. Yo esperaba que dejando atrás varios temas más políticos, dejando atrás un periodo muy malo de crecimiento mundial del comercio, nos iría mejor. ¿Qué ha pasado? Paso a la segunda parte. Yo creo que tenemos un mundo un poco peor. Es una realidad que en Estados Unidos las tasas de interés han ido subiendo y no es tan baja la subida de tasas. Ya llevamos acumulado como un punto porcentual de la tasa de interés de largo plazo en algunos meses. Y por lo tanto hay condiciones financieras peores. Más allá de la guerra comercial que importa, la verdad es que el comercio en el mundo empezó a decaer ya hace varios meses. Aquí hay distintos números que mirar, porque siempre las cifras vienen con harto rezago, ¿no? Pero buscando números, uno encuentra que a 12 meses en agosto el crecimiento estaba entre 3 y 4%, hace 8 meses era 5%. A propósito, en 2016, a comienzos de ese año, era menos 1%, para los que no crean que en 2016 no tuvimos un mundo muy complicado desde el punto de vista comercial. Si uno ve el tráfico de containers, ya cuando uno se mete ya a buscar datos como tipo hoja de té para mirar en la tasa y ver dónde está la realidad,
ha estado plano en los últimos meses y por lo tanto hay algo pasando en el mundo en el comercio. De hecho, Perú y Colombia están creciendo poco, ahora último. En segundo lugar, además de que el mundo no es tan amable, creo que ya se va acumulando suficiente evidencia que los efectos de la confianza del sector privado son bastante chicos cuando son para arriba. No quiero decir si son grandes o como se espera normalmente cuando van por abajo. Yo creo que sí tienen efectos bien grandes cuando van para abajo. Si uno ve la recesión brasilera y trata de entender la recesión brasilera, es difícil entenderla sin efectos confianza. Pero la realidad es que tuvimos cambio de gobierno en Brasil, un nuevo gobierno en Argentina y ahora un nuevo gobierno en Chile, en que todos vimos un crecimiento en las mediciones de confianza espectacular y no pasó mucho después. Eso me lleva a que la confianza, para que tenga efectos hacia el alza, necesita contenido, necesita políticas. Y ahí es donde hemos estado más bien cortos. Y por último, me gustaría mencionar la política macroeconómica, porque si estamos hablando de corto plazo también tenemos que preocuparnos de eso. Y quiero decir con todas sus letras que no es tan expansiva en Chile como se pensaba. La política fiscal, más allá de las peloteras de corto plazo, está haciendo un esfuerzo de contención. El presupuesto del próximo año, el como se hizo de este año, el que se hizo el año anterior, son presupuestos necesariamente más bien contractivos que expansivos. Y la política monetaria, la verdad es que a través de su discurso, recientemente más bien en acciones, y sobre todo en lo que ha tenido de tracción en la macroeconomía, no ha sido todo lo expansiva que se pensaba. Si uno mira, no sé, simplemente la inflación, cuesta decir que la política monetaria ha sido tan expansiva. A propósito, también hay un tema de expectativa en esto que estoy mencionando. No era solo yo el que dice que hay muy buenas expectativas. Ya cuando explicamos el alza del desempleo, porque la gente tiene muy buenas expectativas, porque hay más fuerza laboral, creo que estamos ya llegando al máximo de que todos esperábamos una gran cosa, y la verdad es que no es así. ¿Qué hacer en este cuadro? Bueno, la verdad es que yo diría que hay cosas que hacer y cosas que no hacer. Las cosas que hacer, hay que tener mucho cuidado con la macroeconomía. Si es cierto que vamos a seguir en una senda de consolidación fiscal, la política monetaria tiene que acompañar esa consolidación fiscal con sumo cuidado. Llevamos 21 meses, vamos a cumplir 2 años pronto, con la inflación subyacente en torno a 2%. Eso pone una cuota de duda respecto de dónde están las holguras en el país. Creo que hay mucha neblina, y cuando hay neblina, me enseñó un muy buen presidente del Banco Central, hay que ser flexible. No hay para qué jugarse a que las cosas van a ir para un lado u otro. Y creo que necesitamos al Banco Central en eso. No en lo que vimos en los últimos 3 meses, porque creo que la situación macro no da para eso. Paso ahora a la agenda microeconómica. Yo creo que aquí el resumen de lo que yo creo que hay que hacer es gastar capital político donde rinda más. ¿Okay? Y les voy a dar varias cosas que están pasando hoy día, donde no se está gastando suficiente capital político y que creo que son puras cosas que están en línea con lo que hemos conversado antes. Está el proyecto de notarios, proyecto, si entiendo bien, número 30, que se manda al Congreso para cambiar los notarios. Y que, bueno, es productividad. O sea, yo me gasté en la mañana 45 minutos en un notario para sacar un permiso para que mi hija pueda salir de Chile, que tiene 17 años. Cuando llegó a las 3 de la mañana el sábado. No tiene sentido muchas de las cosas que hacemos. Hay un proyecto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que se liga con el punto que levantaba Óscar, que es central. Tenemos un sistema que ya no da el ancho en eso. Si los permisos son de verdad un cuello de botella, ataquémoslos. Está el misceláneo del ministro Valente, que creo que es bien importante de empujar y acompañar, pero tuvo que destriparlo y sacarle un montón de cosas justamente en permisos, porque no había apoyo. Creo que es un momento de empezar a pensar, ¿tienen sentido entregar y no pagar políticamente más por estas nuevas reglas?
No sé si siguieron el tema del trabajo de estudiantes y la ley que se pretendía para el trabajo de estudiantes. Fue bien triste lo que pasó. Se pusieron de acuerdo desde el Frente Amplio a la UDI en la Comisión de Trabajo del Congreso, un par de tweets de la CUT echaron por tierra todo eso. De nuevo, todos tenemos que estar dispuestos a pagar capital político, pero si estamos más o menos de acuerdo en que ese era un buen proyecto, no se entiende muy bien por qué se trancó. Están todos los temas tributarios. Y está algo que levantó Vittorio y también levantó el senador Montes al comienzo, que yo creo que tiene mucha potencia, que es el sistema de capacitación. Está bastante mal evaluado, hay mucha plata ahí. En fin, creo que hay una agenda que si en vez de, ni siquiera en vez, si le pusiéramos el mismo pino a esa agenda que Aula Segura, estoy seguro que tendríamos una mucha mejor microeconomía. A propósito, además, creo que es necesario ir paso a paso en estas cosas, pero también tener una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo para mí es ver qué países queremos ser, qué país nos gusta. Y voy a volver a esto en un segundo más, pero quiero contar que Australia y Canadá son grandes modelos y podrían ser grandes lugares que imitar. Y veamos qué cosas hacen ellos para ser lo que son. ¿Okay? Países nuevos, no tienen 2000 años de vida, países, uno al menos, bien lejos de cualquier cosa, con poquitas regiones, descentralizados, que arreglaron su problema con los mapuches, de ellos, dando terrenos, etc. Hay una serie de cosas que tenemos que empezar a ver y pasarnos de mirarnos para adentro nomás. ¿Qué no has hecho? Y aquí quiero poner para el gobierno y para la oposición un par de cosas. Yo creo que para el gobierno es muy importante no dedicarse a pelear con el Congreso cuando es minoría. Creo que la pérdida de tiempo que nos lleva a eso es muy grande y hay que hacer un esfuerzo, porque a veces reditúan la encuesta, pero creo que es re importante para el gobierno no caer en esa tentación. En lo tributario, en particular, creo que es un error pasar simplificaciones por rebajas tributarias. Yo creo que es posible encontrar un acuerdo, pero hay que ser bien claro con lo que se está proponiendo. Déjenme ponerlo de la siguiente manera. El gobierno hizo algo que, al menos me sorprendió a mí, que encontró el tono, no perfecto, pero un muy, muy buen tono en migraciones, juntando, creo que bastante buena economía con bastante sensación de la gente, del ciudadano, de la ciudadana. Lo encontró en niñez, ha hecho falta mucho camino, pero ha encontrado el tono en cómo avanzar. Y lo encontró en el tema de la Araucanía, que está por verse cómo se desenvuelve, porque es complejísimo. Yo esperaría que tuviese el mismo cuidado para encontrar el tono en estos temas de crecimiento. Yo creo que convocar en esto, entender algunas restricciones como las que mencionaba Óscar, son centrales. Pero es muy importante para poder movilizar estas cuestiones, entender que hay técnica y hay restricciones políticas y hay que trabajarlas ambas. En el lado de la izquierda, o la oposición, yo creo que tenemos que ser bien claros con qué cosas no funcionan. Y déjenme darle, como para mí, el ejemplo del mes. No sé si vieron que la Comisión de Minería se aprobó, en la Cámara se aprobó un proyecto, una moción, de que el litio básicamente sea operado exclusivamente por empresas públicas chilenas. Nacionalicemos el litio. Y vuelvo al tema de Australia. Y déjenme contarles la siguiente historia. Bolivia tiene los depósitos de litio más grandes del mundo. Y tiene una restricción de que solo lo pueden operar las empresas públicas. Prácticamente no produce litio. Australia tiene depósitos grandes, más chicos que los nuestros, más ineficientes que los nuestros, resulta que produce número 1 en el mundo. Y no hace el auto eléctrico en Australia. ¿Okay? Ese sueño, como decía Óscar, es un poco extraño. ¿Por qué no copiamos eso de lo que funciona? Entonces, claro, está siempre como esta moda de la intervención Mazzucato. La intervención Mazzucato, creo yo que está equivocada tres cuartas partes de las veces, primero. Ese cuarto hay que ser súper cuidadoso cómo se hace, y hay que hacerlo, hay que apostarlo. Pero este tipo de cuestiones, como la que se aprobó, que no va a ir a ninguna parte, porque de partida es inconstitucional que se aprobara ahí.
creo que nos hace perder completamente el tiempo. Y peor, demora mover una agenda que sí es urgente, que es ponernos de acuerdo en cómo es el sistema de, por ejemplo, protección ambiental y permisos. Creo que el tema del capital humano, en cambio, es un espacio donde se puede encontrar la gente mucho más. ¿Sabían ustedes que gastamos más como porcentaje del PIB en educación que el promedio de la OCDE y harto más? Entonces no es un problema tanto de plata, es ponerse de acuerdo en otras cosas. Y por último, a mí me tiene bastante enredado el tema PYME. Algo lo mencionó Pepo antes. Y me tiene enredado por lo siguiente, porque de a poco estamos como construyendo casi una lucha de clases de empresas por tamaño. Y yo preferiría lejos un país con hartas empresas grandes, no pueden ser muchas porque son grandes, que pagan mucho mejor según todas las encuestas, respetan los derechos laborales según todas las encuestas, y son las que tienen los países más exitosos, más que un país lleno de pymes que tratan de crecer y no pueden porque se acostumbraron a crecer en un esquema súper protegido y subsidiado, que son bastante informales la mayoría. Creo que es momento de empezar a discutir más en serio qué significa esta política de pequeñas empresas. Porque se empieza a cruzar un tema asistencial y social, que vale, tiene su valor, con una verdadera vocación por crecer. Algo que Pepo dijo hace un rato y que me lo enseñó él, mencionó el caso de Italia. Pero si uno ve los países con más pymes en el mundo OCDE, son puros países que no son los países exitosos. ¿Okay? Porque no me digan que en Alemania son pymes, empresas de 500 personas, que es la definición de ellos de pyme. No, los países que tienen harta pyme son de verdad de muy bajo crecimiento de la productividad, de mucha poca formalidad y de muchos más problemas macroeconómicos que los demás. Algo para pensar, pero creo que desde el progresismo creo que hay que empezar a preguntarse ese tipo de cosas porque podemos empezar a estructurar un sistema que básicamente nos frene el crecimiento de la productividad y no lo ayude. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos saber si tienen alguna pregunta o nos han hecho llegar nada hasta ahora. Sí, estamos cortos de tiempo. No sé si los panelistas quieren hacer algún comentario. A mí se me quedó una anécdota que contar que la traía pensada, pero cuando uno habla se le van en las cosas de regionalización. A mí me contaba, esta es una anécdota que no la fui a verificar, pero las cosas que pasan. Que uno dice, Rodrigo comenta con algunos proyectos de ley. El año pasado un colega que viaja por el día a Talca a enseñar, lo que es súper bueno, ojalá viajáramos mucho, pudiéramos ir por el día bueno, a enseñar, viajaba 7:45, llegaba, hacía sus clases, volvía a las 5:30. Hubo un paro, una discusión en ferrocarriles. La hora de salida del tren para el sur se corrió a las 8:30 y a la vuelta se corrió a las 4:45. Cortó 1 hora y media de viaje y si queremos tener un país integrado la gente debería poder moverse y debería partir a las 7 de la mañana y volver a las 7 de la tarde. O sea, cosas que yo creo tan obvias que como que irritan y como que uno dice realmente y somos todos un poco negligentes porque sería algo contra, yo creo que, y de nuevo, tal vez no aumente el PIB en 0,1, pero sí va a mejorar la calidad de vida de muchos y en el largo plazo vamos a tener un mejor país. Un cuento. Digo, al final se refirió a algunos temas con respecto a por qué la economía crece poco hoy día. Yo le pregunté a los organizadores si ese tema estaba, me dijeron que no. Nos dijeron que el tema era a largo plazo. Le pregunté tanto a Claudia como le pregunté también a Alejandro, que fue el que me invitó a este seminario. Sería un seminario muy interesante, pero voy a decir un par de cosas. O sea, no hay duda que el crecimiento chileno se ha desacelerado en los últimos 2 trimestres móviles, como decía Rodrigo. Hay muchas razones para eso. Una es que se ha deteriorado significativamente, lo he dicho en mis columnas, se ha deteriorado significativamente el entorno externo. También estamos viendo mucho ruido en los países vecinos. Tenemos incertidumbre en esta guerra comercial. Hay miles de cosas el mundo cambió. Y si no se dan cuenta, los países no se dan cuenta, van a tener una gran sorpresa
hacia adelante. Pero también hay otra cosa, o sea, el mercado laboral chileno se ha deteriorado mucho, los trabajos son muy precarios. Entonces eso hace que hoy día que la recuperación es frágil también en Chile, porque aunque todavía no se nota en la cifra, yo tengo dudas con respecto a la fortaleza del consumo privado hacia adelante con un mercado laboral que sigue muy precario. Ahora, yo creo que la pregunta con respecto a la política monetaria del Banco Central es una pregunta que estamos en etapas, o sea, en Chile se subió una vez la tasa, o sea, yo no me cortaría las venas. Yo creo que tiene que ser muy prudente hacia adelante considerando lo que está pasando ahora, también va a ser prudente hacia adelante la Fed. Pero esa es una discusión que me gustaría que tengamos en otro foro para que podamos prepararnos en esa discusión. Pero hoy día me invitaron a mí a hablar de crecimiento a largo plazo. Muchas gracias. Invitaron a un seminario distinto. Nos invitaron a un seminario, Alejandro, nos invitaron a un seminario distinto, parece, ¿ah? Muchas gracias. Gracias.